Dios los bendiga, hermanos. Hoy comparto con ustedes el siguiente mensaje, hoy que es lunes 11 de febrero del 2013. Este mensaje tiene algunos rasgos personales y nace de una pregunta que me hizo un hermano la semana pasada cuando él descubrió que mi esposa no es cristiana. El hermano me preguntó y me dijo: hermano, ¿si sabe usted que está viviendo en yugo desigual? Y yo le contesté: tiene usted, hermano, toda la razón. Su segunda pregunta o el segundo cuestionamiento o señalamiento que el hermano me hizo fue: ¿si sabe usted, hermano, que está viviendo fuera del plan de Dios? A lo que yo le contesté: tiene usted, hermano, toda la razón. Y él se quedaba viéndome y yo le dije: hermano, ¿por qué cree usted que yo debo seguir amando a mi esposa? Y el hermano hizo un silencio y yo le dije: mire, hermano, yo creo que tendríamos que ir a la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 7, y ponerle atención a los versículos del 12 al 14, porque la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, en Corintios capítulo 7, dice: y a los demás yo digo, hablando Pablo, dice: no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Cuando yo comenté esto con el hermano, él volteaba y me veía, y le dije: hermano, ¿por qué debo seguir amando a mi esposa? A pesar de su condición que ella tiene, hermano, tengo que seguir amando a mi esposa porque la palabra de Dios así me lo pide, y porque sé que la palabra de Dios, tarde que temprano, va a dar los frutos en la vida de mi esposa. Sé que para mi hermano que me estaba escuchando, al compartirle yo lo que decía Primera de Corintios capítulo 7, los versículos del 12 al 14, a él le sonó como una justificación. También le dije a mi hermano, le digo: hermano, tú también debes de ver lo que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los versículos, creo que es el 1, el versículo 1 nos dice, mira, el versículo 1 dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, lógicamente que estamos hablando de las mujeres, pero yo creo que ahora Pedro, en este versículo, nos está escribiendo a algunos de los cristianos de hoy, de este tiempo, que nos encontramos bajo estas ciertas situaciones o circunstancias de la vida que hay veces nos desaniman mucho, y Pedro lo que hace, nos anima, nos da aliento sobre cómo vivir en, en medio de esta situación hostil o esta situación que no es igual que la de mis hermanos, como que como pareja asisten al templo. Ahora, lo fundamental de esto es que debemos de tener un testimonio ejemplar delante de nuestras esposas. Yo creo que la línea de fondo en todo esto es nuestro testimonio. En esta sociedad en que vivimos llamada familia, yo creo que la clave de esto es la palabra sumisión. Esa es la palabra clave. Usted se va a dar cuenta que también en el versículo número 7, que dice: vosotros maridos, igualmente, los incluye, dice: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, también aquí recoge la misma idea. ¿Cuál es la misma idea? La sumisión. Ahora bien, este es un concepto que es muy básico y es esencial en toda familia. Si es que vamos a lograr nosotros tener un impacto espiritual por medio de Dios, por medio de Jesús en nuestras esposas, pues este tiene que ser obrado por medio del Espíritu Santo. Debemos someternos al orden de Cristo, a esa estructura diseñada por Cristo, a esos patrones que Dios ha establecido. No podemos ser rebeldes a lo que Dios ha establecido. No podemos exigir al Señor nuestros derechos sin antes saber cuáles son las responsabilidades que tenemos que presentar delante de Él. No podemos sentirnos superiores al orden de Dios. Digo, ya que algunos, iniciando por este que habla, pues se casó en yugo desigual. Yo me casé en yugo desigual, faltando al orden de Dios. Situación que me ha costado mucho,
He tenido que derramar muchas lágrimas por la salvación de mi esposa. He tenido que pasarme muchas horas de rodillas, humillado, postrado delante de Dios, rogando, suplicando, implorando su misericordia por la salvación de mi esposa. Le he invertido, hermanos, 15 años de mi vida. Pero si tengo que seguir así, pues lo voy a hacer. Ahora, si usted me pregunta, ¿por qué lo voy a hacer? Porque la amo, porque la amo. La amo más allá de que sea mi esposa. Y a lo mejor a usted se le hace extraño escuchar esto. Yo amo tanto a mi esposa, pero la llego a amar en ese sentido que yo no quiero que su vida vaya a pasar una eternidad en el infierno. Sé que Dios me la ha prestado en estos años que ha estado conmigo, pero yo quiero que mi esposa pase una eternidad con mi Salvador, que es Jesús. Si tengo que pasar más años intercediendo por ella, lo voy a hacer. Y si en los años que falta para que ella acepte al Señor como su Salvador y empiece a acompañarme, tengo que demostrarle a ella un testimonio bien recto delante de Dios, lo va a tener que hacer. Desgraciadamente los ministerios que he tenido que desarrollar, pues los he ejercido solo, ya que mi esposa pues no ha estado conmigo. He sido juzgado por esto. Muchas de las veces hay hermanos que me han acusado de cómo puedo yo estar participando en un ministerio cuando mi esposa no me acompaña. Les confieso que esto es algo que me ha hecho sufrir también mucho, pero no importa porque debo de recobrar ánimo y me tengo que esforzar por mostrarle a mi esposa un testimonio lleno de amor. Tengo que darle un testimonio de sumisión a Cristo. Y aunque te parezca extraño, de sumisión a ella. Y ahorita que te estoy diciendo sumisión a ella, a lo mejor ya prendieron ahí las luces rojas, ¿no? No te asustes, al rato te voy a explicar a qué me refiero con sumisión a ella. Amo a mi esposa y sé que en algún momento determinado de mi vida, Dios va a empezar a transformar ese corazón. Yo tengo esa certeza, pero mi fe está cimentada en Jesús. Yo no voy a poder hacer que mi esposa cambie. La puedo llenar de versículos, la puedo bombardear de versículos, pero yo creo que el testimonio es lo más importante para que mi esposa entienda que hay un Dios que la ama. Cuando ella me ve orar, me ve postrarme de rodillas, yo sé que esto tiene un impacto delante de ella. Cuando a mí me pagan que aparto una parte de mi salario para entregarlo como diezmo, ella se está dando cuenta. Cuando oro por tal o cual hermano, ella se está dando cuenta. Yo creo que no se trata de forzar a tu esposa a que te acompañe a la iglesia. Yo creo que debemos someternos a Cristo y llevar a cabo un testimonio recto delante de Dios para que nuestras esposas o nuestros esposos, en el caso de las hermanas que son inconversos, entiendan que hay un Cristo que ha transformado nuestra vida, porque ellas nos conocen, porque ellos nos conocen, si es esposa o esposo, y se dan cuenta cómo es que nosotros nos comportamos. Con esto no estoy tratando de justificar ese error enorme que tuve hace más de 15 años al casarme en yugo desigual, pero si ya, como dicen los jóvenes, si ya la regué y desobedecí a Dios, pues ahora lo que tengo que hacer es obedecer a Dios a través de lo que me dice la palabra. Mira, hermano, o tú, hermana, que me escuchas, en otras palabras tenemos que demostrar que ahora, después de nuestro error que cometimos, no vamos a ser ya más rebeldes, ni tampoco vamos a ser problemáticos dentro de lo que Dios ha establecido, porque nosotros no somos superiores que Dios. Tal vez aquella vez que tomamos la decisión de casarnos en yugo desigual, quisimos ser superiores de Dios y ahora hemos descubierto, porque lo hemos pagado con lágrimas y con mucho sufrimiento, que no somos más grandes que Dios, ni superiores, ni más superiores que Dios. Ahora, no hay que ser indiferentes al orden que Dios ha establecido. Las preguntas yo creo que aquí serían, ¿qué hacer cuando una mujer está casada con un esposo que es inconverso? ¿O qué es lo que debe hacer el marido que está casado con una mujer que no es salva? Puede haber problemas de que se siente alguno de ellos superior, porque pues él tiene a Cristo y la otra persona no. O a lo mejor puede haber problemas como tratarla con cierta indiferencia porque pues la persona que sí tiene a Cristo es ciudadano del reino y la otra persona no. A lo mejor puede haber rechazo, puede haber problemas con la autoridad. Ahora, es muy importante regresar a lo que nos decía la palabra de Dios, porque fíjate, hay una cosa muy importante aquí.
en el contexto del pasaje que acabamos de leer, yo creo que aquí Pedro nos trata de decir, ¿cómo puede pues un cristiano vivir con una pareja que no es cristiana? Ahora, ustedes deben de recordar, hermanos que me escuchan, que hemos de vivir de cierta manera, que debemos de dar testimonio a toda esa gente que está alrededor. Ahora, esto no te está dejando a ti exento, hermano, porque tú y tu esposa o tú y tu esposo son cristianos y tú estás obligado a dar un buen testimonio delante de Dios. Y si tú me preguntas por qué, pues para que la gente observe en nuestras vidas la luz de Cristo y glorifiquen a Dios en ese día de la visitación de Dios. Primera de Pedro en el capítulo 2:12 nos dice que eso va a suceder. Mas sin embargo te voy a decir una cosa, tú que eres un hombre o una mujer afortunada porque tu pareja, tu esposo o tu esposa está en la iglesia, yo me toca verlo, hermano. Muchas de las veces está la pareja sentada en la iglesia, pero esa pareja no participa en los ministerios de la iglesia. Es una pareja que cumple con ir y sentarse y estar pasiva. Es una persona que no se involucra en los cultos de oración. Es una persona que no participa en ninguno de los beneficios. Entonces, hermano, hay veces, y disculpan la pregunta y a lo mejor esta pregunta te va a calar, pero ¿de qué te sirve que tengas a tu esposa o a tu esposo dentro de la iglesia si eres un hombre que no está dando un buen testimonio porque te limitas con llegar y sentarte en la misma banca domingo tras domingo, culto tras culto? ¿De qué te sirve puedes tener a tu esposa? Ahora, yo te quiero decir una cosa. Las mujeres no son inferiores en su carácter, ¿eh? Porque si tú estás pensando que una mujer es inferior, no, las mujeres no son inferiores en su carácter. Ellas tampoco son inferiores en su inteligencia. Ahora, ellas no son inferiores en la espiritualidad tampoco. Ni tu esposa ni tu esposo es inferior. Ellas o ellos no son inferiores en talento porque Dios tiene talentos para ellos que en el momento en que acepten a Cristo como su Salvador, esos dones van a ser suministrados por parte del Espíritu Santo. Ellas y ellos no son inferiores en este camino que llevamos nosotros. Ahora, si hablamos de las mujeres, a ellas se les ha dado simplemente un papel que las pone pues en un lugar de sumisión al liderazgo que nosotros tenemos que ejercer. Cuando el Señor les dice, hey, estad sujetas a vuestros maridos. Nuevamente te vuelvo a decir, aquí la palabra clave es sumisión. Ahora, hace rato yo te mencionaba sumisión para los hombres también, pero la sumisión que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, pues lógico, hermano, esta sumisión es, tú vas a obedecer a tu esposa siempre y cuando lo que ella pida no esté atentando contra los principios y la ley de Dios. Tú vas a obedecer a tu esposa siempre y cuando las cosas estén pedidas con amor. Tú vas a obedecer a tu esposa siempre y cuando, fíjate bien, no lo que ella pida no vaya en contra de lo que ya Dios tiene establecido. La sumisión del esposo es diferente que como lo planteamos para las mujeres. En Efesios, en el capítulo 5, el versículo 21, nos lo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No es que nos debemos someter a la autoridad de nuestra esposa, sino nos vamos a someter por amor a las necesidades que nuestra esposa va a ir manifestando. O sea, de lo que se trata es poner en una prioridad lo que mi esposa necesita por encima de mis necesidades. Porque si yo pongo lo que mi esposa necesita por encima de mis necesidades, yo le estoy demostrando a ella a través de mi testimonio que yo puedo ceder en esto porque el amor de Cristo me hace poder hacerlo así. Ahora, en sí, mira, es negarse a uno mismo por ella. Ahora, debes de tener mucho cuidado porque yo como esposo, yo no voy a cumplir los caprichos y tampoco las vanidades de mi esposa que ofenden a Dios. Hablamos de esas necesidades legítimas de vivir con ellas sabiamente. O sea, en Efesios, en el capítulo 5, el verso 25, nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En esta segunda parte quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que me ha dado aliento, un pasaje de la Biblia que he descubierto en el cual yo creo que Dios, Jehová, me ha mostrado algo de consuelo. Este capítulo es el capítulo 29 de Génesis, los versículos 16 hasta el 30. Por destacarle algunos,
le comparto el siguiente, hermano. El versículo 16 dice que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. 17 nos las describe, dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y así podemos seguir leyendo. Ustedes van a encontrar que en el versículo 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Este varón de Dios trabajó muchos años para obtener lo que él quería y para obtener la bendición por parte de Dios. La Biblia nos deja el mandato a nosotros los esposos que debemos amar a nuestras esposas, pero se describe a pocos de ellos haciéndolo. Miren, hermanos, Abraham le dijo a Sara cómo podía mostrarle su amor a él y ella accedió a su pedido, ¿Cómo lo hizo? No se lo voy a decir, lo voy a dejar con la duda, pero le pido que busque Génesis 20:13. Mical, la hija de Saúl, estaba enamorada de David. En 1 Samuel, en el capítulo 18, el verso 20, usted lo puede encontrar. Aunque probablemente todas las jóvenes eran admiradoras de David después de que había matado a Goliat. Pero el amor de Jacob excedió a todos ellos. Tenemos muchas evidencias de que Jacob amaba a Raquel con un amor realmente apasionado. Esa clase de amor que admiramos. Ahora bien, amados hermanos, lo que yo he aprendido en este pasaje de la Biblia es que a Jacob le pareció un buen trato porque no tenía ninguna otra cosa para ofrecer. A Labán también le pareció bien. Labán había observado a Jacob y notó que era un buen trabajador. Además, como lo admitió él mismo, prefería darle Raquel a Jacob que a un pagano. En Génesis 29, el versículo 19 lo vemos. Esto yo lo he aplicado a mi matrimonio. ¿Qué puedo tener yo, hermanos, de valor para ofrecerle a Dios por la dicha que me ha permitido al haberme casado con Diana? ¿Saben qué? Nada. Porque mi corazón ya le pertenece desde el momento que lo acepté como mi Salvador. Entonces, lo que yo le ofrezco a Dios a diario es mi vida. Lo que yo le ofrezco a Dios es trabajar en su obra. Miren, hermanos, a mí si me llaman para que vaya a orar por un hermano enfermo o que está en el hospital, voy y lo hago. Si me invitan a compartir la palabra de Dios, ahí estoy. Si me invitan a dar un estudio bíblico, lo voy a hacer. Si me piden que vaya a tocar en algún grupo de alabanza con la rondalla, lo hago. Porque por medio de mi trabajo es la forma en que le puedo pagar a Dios el hecho de que me haya permitido casarme con Diana. Yo creo que a Dios le parece bien que yo viva así. Además, yo siento que Papá Dios prefirió darme a Dianita por esposa a mí, ya que soy uno de sus hijos redimidos por la sangre de Cristo, que dejarla que se hubiera casado con un inconverso. Incluso es en eso que yo puedo ver el amor de Dios para con Diana. Esto, hermanos, me motiva día a día a darle testimonio a mi esposa con mis actos y mis acciones, es decir, con mi servicio que le brindo a Dios. Ahora, en cuanto al tiempo que debo esperar para que mi esposa se entregue totalmente a Cristo, sí me desespero, hermanos, y sí lloro y todos los sentimientos de un ser humano. Pero he aprendido en el testimonio de este varón de Dios que hay que trabajar al servicio del Señor. Se debe de tener fe en lo que estamos haciendo por Cristo. Cristo nos tiene una recompensa. Y lo más importante yo creo que es confiar y esperar en Dios, ya que Él siempre cumple sus promesas en nuestra vida. O sea, tuvieron que pasar 14 años para que Jacob tuviera lo que quería. Me refiero a Raquel. Yo ya tengo aproximadamente 15 años. Y la verdad se me hacían ya muchos, pero el testimonio que me compartió una hermana anciana hace 3 meses me dio aliento como ustedes no tienen ni idea. Ella me dijo: sígase esforzando. Y yo le pregunté: ¿por qué, hermana? Ella me dijo: yo le invertí 34 años de mi vida, 34, hermanos, 34 años de mi vida al servicio del Señor y en constante intercesión por mi marido, dándole su lugar, respetándolo y compartiendo con él, no con palabras, no con versículos, sino con mi testimonio. Y ahora es para mí, ahora que los vi, hermanos, es un gozo ver a estos 2 ancianos juntos que andan de célula en célula. Verlos cantar alabanzas, hermanos, y adorar en los cultos de la iglesia es algo tan especial. Hacen que el corazón de los que estamos a su alrededor se estremezca cuando vemos el ímpetu, las ganas con las que lo hacen. Miren, hermanos, yo amo a mi esposa y por eso trato de vivir lo que el verso 20 en el capítulo 29 de Génesis dice. Jacob, así sirvió Jacob por Raquel 7 años.
Y estos años le parecieron como pocos días porque la amaba. Miren, hermanos, los años que yo tenga que pasar, los pasaré sirviendo a donde Dios me lleve, a lo que Dios me pida. Y sé que me van a parecer como pocos días porque así está establecido en la Biblia y porque en verdad Dios sabe que yo amo a mi esposa. Interesante se me hace, hermanos, esta otra parte de la Biblia que dice, miren, hermanos, dice la comparación que encontramos ahí de las dos hijas de Labán. A la mayor la describe como una mujer de ojos tiernos, algo físico, mientras que a Raquel la describe como hermosa y de hermoso parecer. También se puede traducir esto como bien favorecida. Yo sé que mi esposa es hermosa y sé que es de hermoso parecer. A lo mejor a ustedes les va a sonar que estoy presumiendo, pero mi esposa es de hermoso parecer. Mi esposa es bien favorecida de Dios. Hay algunos jóvenes y hermanos de la iglesia que me han visitado en mi hogar y han tenido la oportunidad de platicar con ella y me dicen, ¿sabe, hermano Saulo? Cuando su esposa platica con nosotros o cuando ella habla, es como si fuera una de las señoras miembros de la iglesia. Mira, hermano, hay momentos en los que en su plática que tiene su esposa se torna como en una administración, y cuando le toca hablar algo que está relacionado con la Biblia, mire, hermano Saulo, ¿será que a lo mejor lo escucha usted o lee sus notas? Pero lo dice con una convicción y una autoridad que se siente. Es en esos momentos en que sé que Dios está trabajando con la vida de mi esposa. Y sé que algún día podré desarrollar todos los ministerios a los que Dios me ha llamado. Perdón, no a los que Dios me ha llamado, sino a los que Dios nos ha llamado a mi esposa, a mí. Y sé que ministraciones y mensajes como estos serán predicados por ella. Es por eso que hoy les digo, hermanos, como una conclusión, al igual que Jacob, aunque fue engañado, no se desquitó de su tío Labán, sino que prefirió honrar a Dios y trabajar humildemente por su propósito que él tenía, que era conseguir a su esposa. Saben, hermanos, yo los invito a que ustedes lo hagan de la misma manera en que yo lo estoy haciendo. Yo lo voy a hacer buscando hacer la santa y la perfecta voluntad de Dios. Saben, amados hermanos, que tienen a su cónyuge que no es cristiano, no dejen que los comentarios los desalienten. Dios siempre se acuerda de nosotros y nos compensa con bendiciones en medio de las injusticias de este mundo. Así es que, mis hermanos, amen a su esposa, amen a su esposo, porque yo sé que el Señor nos bendice. Dios los bendiga, hermanos. Paz de Cristo.